Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Hola, tardes, ¿qué buenas tal? tardes, sí se escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos en horario. Dale, Juan Pablo, te habla Juan Manuel de acá de la Facultad de Derecho. Sí, ¿cómo Te andás? dejo- Bien, bien, querido. Te dejo de anfitrión entonces, cualquier cosa. Y te paso también mi WhatsApp, que yo voy a ser el moderador siempre en abrirte la clase. Cualquier cosa que te pase, me llamás. Perfecto. Dale, Juan. Sí, tanto la semana pasada como esta costaba entrar, porque decía que el hospedador tenía que dar inicio. Sí, no sé qué puede haber pasado. Yo esperé varias veces y no entraba nadie. No sé qué Ok. puede haber pasado. Pero bueno, Bueno, ahí te paso de moderador y ya te paso el teléfono mío por cualquier cosa. buenísimo. Muchas Dale, Juan gracias. Pablo. No, al contrario, hasta luego. Bueno, vamos a arrancar mientras seguramente se suma alguno más. Somos 30 participantes. Seguramente ayer tuvieron clases, ¿es así? Que alguno me conteste, por favor. ¿Tuvieron clases? Sí, tuvimos. Estuvieron viendo la bolilla de acción, ¿es correcto? Sí, Bien. ¿Quién dio la clase? la doctora Wad. Bien. Bueno, bueno. Eh, ya entramos de lleno con la teoría del delito, ¿sí? Primer elemento, comportamiento humano, sea una acción o una omisión. Ya estuvieron estudiando la importancia de definir un concepto de acción, sobre todo un concepto de acción pretípico, qué significa esto. Lo habrán estudiado ya con la doctora Wad, lo doy por sabido. De todas formas, estoy abierto por alguna duda. Nosotros tenemos que dar continuidad a los temas y no, no somos compartimientos estancos que definimos solamente lo que la clase, sino que si queda alguna duda de la clase anterior, no hay ningún problema con que la planteen, siempre y cuando no dediquemos toda la clase a eso, ¿no? Porque si no, no avanzamos. Eh, Así que bueno, el segundo elemento dentro de la teoría del delito para llegar al concepto, para llegar a encontrarnos frente a un delito, es la tipicidad. Conmigo en la clase pasada, cuando estuvimos repasando la evolución de la teoría del delito, nos detuvimos en la discusión entre causalismo y finalismo, después hablamos de los funcionalismos, etc. Veíamos que en sus inicios, con este sistema de List-Belin, los autores alemanes que proponían una teoría del delito dividido en dos partes, básicamente, la parte objetiva y descriptiva, avalorativa, que era el injusto penal, y luego pasaba a una parte subjetiva, valorativa, que tenía que ver con la culpabilidad. Más que valorativa, subjetiva, ¿sí? Veíamos que ese esquema traía inconvenientes, se había criticado mucho porque la realidad de las conductas humanas no separaban tajantemente lo objetivo de lo subjetivo y que la realidad había que analizarla de otra manera. Entonces empezaron los neocantianos a, a proponer nuevos conceptos, a partir de encarar, digamos, un método ya más valorativo, abandonar las ciencias naturales para ir a la ciencia del espíritu o los valores. Pero dentro de lo que era el causalismo, que veía esta división tajante entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿se acuerdan que hablábamos que se había sumado una categoría en esta digamos, sistemática List-Belin, ¿no? El causalismo siempre? Se había sumado Belin con el concepto de tipo penal. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió aquí? Esto fue en el año 1906. Aparece Belin para recortar un poco eh, lo que entraba dentro del concepto de antijuricidad, de acción antijurídica. Es decir, dentro de lo que es una acción antijurídica, por ejemplo, para ser bien claros, pasar un semáforo en rojo es una acción antijurídica, en el sentido de que contradice esa acción, ese comportamiento humano, contradice al ordenamiento jurídico, entendido el ordenamiento jurídico en toda su dimensión.
¿eh? Entonces, ¿qué ocurría? Si nosotros queremos definir el delito, no me alcanzaba ese concepto, porque ese concepto era mucho más abarcativo de lo que era un delito. Es decir, entraban allí en una acción, concepto de acción antijurídica, culpable, entraban un montón de conductas, como por ejemplo pasar un semáforo en rojo, o infringir, digamos, violar el ordenamiento jurídico de cualquier manera, pasaba a ser una acción antijurídica. Y al derecho penal le interesaba focalizar mucho más. Ahí surge el concepto de tipicidad. Entonces Belling lo que trae es, bueno, no todas las acciones antijurídicas son culpables, son delitos. Para que sea delito, la acción, además de ser antijurídica, debe ser típica, trae el concepto de tipo penal. Básicamente, ¿qué significaba? Que el legislador penal tenía que haber previsto, dentro de la tipicidad, dentro del tipo, un tipo penal específico para captar esa conducta y que fuera relevante penalmente. Repito, no cualquier acción antijurídica y culpable era un delito. Faltaba un elemento ahí en el medio que se deriva de dónde también, del principio de legalidad que venimos hablando desde las primeras clases. El principio de legalidad era un principio garantista, un principio de seguridad jurídica que determinaba justamente el campo de lo prohibido. ¿Qué es lo que es realmente prohibido? No lo que decía el derecho canónico, o las buenas costumbres, o el juzgador de turno, digamos, el magistrado que determinaba la materia prohibida. No, la materia prohibida como garantía para el ciudadano tenía que ser fijada por el legislador. Lo que es un delito, lo que está prohibido, tiene que estar tipificado. Y de ahí se deriva el concepto de tipo penal, del principio de legalidad. Después veíamos que la legalidad implicaba que la ley no puede ser retroactiva, que la ley debe ser lo más, y tiene que ver con esto que vamos a ver ahora, tiene que ser lo más precisa posible, traducida en un tipo penal. Entonces, esta tipicidad descartaba un montón de conductas que eran antijurídicas, pasando un semáforo en rojo, por ejemplo, que eran antijurídicas y culpables también, incumplir un contrato, etcétera, es una conducta antijurídica, sí, está en contra del orden jurídico, eso nadie lo discute. Pero ¿qué interesa al derecho penal? ¿Cuáles son los tipos penales? ¿Cuáles son los delitos concretamente que establece el legislador? Que repito, se deriva del principio de legalidad como garantía, también como garantía para el ciudadano, por la retroactividad, pero sobre todo por la certeza en que la materia de lo prohibido está lo más precisamente definido por el legislador. Por eso se prohíbe la analogía en el derecho penal. Ya lo vimos en las fuentes de conocimiento del derecho penal, decíamos, bueno, claro, el principio de legalidad es muy importante porque garantiza que la ley no puede ser retroactiva, garantiza que la ley tiene que ser lo más precisa posible, y eso es un mandato ¿para quién? Para el legislador y también para el juez. Y se prohíbe, porque se exige la escritura, se prohíbe como fuente de conocimiento del derecho penal las costumbres, los usos y costumbres. Solamente el derecho escrito, en un sistema continental europeo, es el que rige en materia penal, a diferencia del common law, como ya dijimos, que se manejan con otros criterios de los precedentes, ¿no? Este common law que vemos tanto en las películas, que donde los jueces se rigen no por un código penal, no por leyes escritas, salvo hay algunas leyes fundamentales que están escritas, ¿sí? Las enmiendas constitucionales, etcétera, son reglas escritas, pero la mayoría de las normas jurídico-penales en estos sistemas, como law, se rigen por los precedentes. Lo que va diciendo cada juez, cada tribunal, va sentando criterios jurisprudenciales, y de acuerdo a eso se acomoda el caso que rige en tal caso, se cita el del siglo pasado, el de hace 10 años, el de 20 años, y de acuerdo a esos criterios jurisprudenciales se van resolviendo los casos. En nuestro sistema continental europeo esto no es así, es netamente positivo, escrito, ¿sí? Es una garantía,
La ley debe ser escrita previa a la comisión del delito, la ley debe ser lo más precisa y cierta posible, la ley no puede derivarse de usos y costumbres. Principio de legalidad, repasando primera clase, ¿no es cierto? La tipicidad se deriva del principio de legalidad. Es una exigencia que además se deriva de nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que todo lo que no está prohibido está expresamente permitido, ampliamente permitido, el principio de reserva. Es la contracara de legalidad. Algunos dicen que está previsto también en ese mismo artículo 19, tácitamente, implícitamente. Bien, esto de analizar como extracto, como elemento del delito la tipicidad, no es algo sencillo, porque si bien está definido en teoría, y hay una diferencia entre el concepto de tipo y el juicio de tipicidad, vamos al programa, el programa habla de tipo, tipicidad, concepto, funciones, ahora vamos a ver. Si bien nuestra doctrina analiza el concepto de tipo, en Alemania también está dividido lo que es la fórmula general y abstracta, la fórmula legal, prevista en cada delito de la parte especial. Ustedes saben que nuestro Código Penal se divide en una parte general, que es lo que estamos estudiando nosotros, y después en el segundo libro, la parte especial, que legisla sobre los delitos en particular. Se inaugura a partir de los delitos contra la vida, artículo 79 como homicidio doloso, pero no se agota en el Código Penal. ¿Por qué? Porque después de 1921, que fue la sanción del Código Penal, se han incorporado un sinnúmero ha habido una expansión del derecho penal, y se han incorporado un sinnúmero de leyes penales que modifican, derogan o amplían el catálogo de delitos. Entonces, ustedes abren un código penal y van a ver la parte general, la parte especial y las leyes complementarias. Por ejemplo, la ley de estupefacientes es una ley posterior a la sanción del Código Penal y es una ley complementaria. ¿Eso qué significa? Que los delitos allí previstos sean de distinta categoría que los originarios de 1921, no, son tanto delitos, por ejemplo, comercializar estupefacientes, como matar a una persona. Es delito digamos, tanto uno como el otro, no significa nada que estén previstos en leyes complementarias. Lo que hay que tener cuidado, porque teniendo en cuenta esta expansión del derecho penal, hay que tener muy claro cuáles son, de acuerdo al principio de legalidad, cuál es la materia prohibida. Entonces, todas esas leyes complementarias es importante que estén en un solo cuerpo. Precisamente los proyectos más modernos de modificación integral del Código Penal postulan esto, hacer un compendio unificado de toda la materia prohibida, de todos los delitos que rigen en la Argentina. Entonces, el concepto de tipo tiene que ver con la fórmula general y abstracta que está previsto en el Código Penal o leyes complementarias, ¿sí? En cambio, el juicio de tipicidad tiene que ver con un ejercicio que hace el operador jurídico o el juez cuando administra justicia, un ejercicio intelectual que significa subsumir de esa norma general y abstracta que previó el legislador como tipo penal y bajarla al caso concreto y puntual. Juan Pérez está, para que nos entendamos, por ejemplo, artículo 79 del Código Penal: el que matare a otro tendrá una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años de prisión, de 8 a 25 años. Esa es la fórmula general y abstracta, ese es el tipo penal previsto en el Código Penal. El juicio de tipicidad tiene que ver con el análisis intelectual que hace el operador jurídico o el magistrado cuando hace un juicio. El juicio de tipicidad significa subsumir, es decir, encuadrar esa norma general y abstracta en el caso concreto. Es el que matare a otro, en la fórmula general y abstracta, tengo que ver si el hecho de que Juan Pérez extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y le disparó 5 tiros en el pecho a Marcelo Peralta y le dio muerte,
este segundo juicio es este comportamiento humano que significó que una persona le disparara a otra y le causara la muerte, encuadra o no encuadra, se subsume o no se subsume en el tipo penal. Esto que, por ejemplo, Zaffaroni y Alagia Eslocar habla de el calce perfecto de la mano en un guante, que a nivel teórico se analiza fácilmente, etc. No es así en la práctica y además no debe ser entendido en forma literal. ¿Por qué? El peligro de entenderlo en forma literal, como pretendió el causalismo, diciendo que, bueno, que la tipicidad era puramente objetiva y descriptiva, y entonces sí, el juez tenía que hacer como si fuera una máquina, ¿sí? De expedir sentencias o resoluciones, no debía interpretar de la ley y debía aplicarla como boca de ley, el juez como boca de ley. Esta proclama que hacía el iluminismo, que después se plasmó en la normativa después de la Revolución Francesa y en el Código Napoleón y todos los códigos que la sucedieron, porque precisamente se le tenía, ya esto lo hablamos, se le tenía desconfianza a los magistrados que aplicaban la analogía, que no, eran arbitrarios en muchos sentidos, etc. Entonces el nuevo régimen quería que los jueces no interpretaran, que la ley fuera muy clara y que debía aplicarse en forma automática. Entonces, aplicarme en forma objetiva y descriptiva, de esta manera, con un juicio de subsunción mecánico, donde, bueno, si la conducta encuadra perfectamente en el tipo, pero eso es negar la realidad, negar que el juez debe hacer una interpretación, porque digamos, el derecho penal es una ciencia, es un saber que está, digamos, enmarcado en lo que son las ciencias sociales. Aquí no hay cálculos matemáticos ni aritméticos. Entonces, la descripción de las conductas, cuando el legislador describe una conducta, lo hace con un lenguaje que es un lenguaje abierto, es el lenguaje que usamos todos, pero el lenguaje tiene la particularidad de ser muchas veces ambiguo, abierto, tiene una textura abierta y es interpretable, lo que es un vocablo que para una persona significa una cosa, para otro significa otra. Entonces, lo que va a marcar ese juicio de tipicidad para que sea conforme a un derecho penal de acto, a un derecho penal que respete las garantías constitucionales y todo, va a tener que ser interpretada esa conducta, ese supuesto de hecho, ahora vamos a ver qué se trata, para ver si encuadra efectivamente, cuidando estas garantías y la Constitución, a ver si realmente encuadra, porque de lo contrario, esto lo explica muy bien Zaffaroni y compañía, de lo contrario, estamos dejando, como él sostiene, ¿no es cierto?, el pasaje de una pulsión de ius puniendi excesiva, es decir, la agencia policial, la agencia ejecutiva, tiende a exorbitar, ir para adelante con el ius puniendi, con la pretensión punitiva. Y es el derecho penal, es el derecho penal que le tiene que poner límite, que le tiene que poner coto y verificar que realmente esa sea una conducta que sea encuadrable en un tipo penal. Entonces, ese juicio de tipicidad tiene que valorar y tiene que considerar aspectos subjetivos. Por eso fue superada la versión causalista de la tipicidad, de la acción típica. Por eso fue superada. Porque ¿qué ocurría? Con una visión causalista de la acción típica, de la tipicidad, bueno, dentro de lo que es un hurto, por ejemplo, lo ponemos como en la clase pasada, en donde hay un error de tipo, donde la persona se equivoca y en vez de llevarse su paraguas que había dejado ahí en el recinto, en la parte delantera de un bar, por ejemplo, dejó su paraguas, cuando se retira, producto tal vez de una copa de más, se equivoca de paraguas y toma el paraguas de otra persona. Bueno, allí tenemos que hay un error. ¿Por qué? Porque, y en definitiva, no es ilegítima la conducta. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros damos una visión causalista de esa descripción de la conducta,
Bueno, hay una acción típica, claramente, y después vemos si lo resolvemos en la culpabilidad como proponía el causalismo. El finalismo y el postfinalismo lo que propone es justamente analizar elementos subjetivos y valorativos ya desde un tipo complejo, desde un tipo que ya tiene un aspecto subjetivo. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a considerar el error en la tipicidad, voy a considerar si es legítimo o ilegítimo ese apoderamiento desde la tipicidad o lo pateo para la culpabilidad. No, hay que considerar la tipicidad. Entonces, fíjense que el juez o el operador jurídico no puede hacer un análisis puramente objetivo y descriptivo, porque la realidad de las cosas nos lleva a que la persona, esa conducta que realizó, ese movimiento físico, esa conducta externa, que es el tipo objetivo, además tiene la contracara, o la otra parte de la manzana, como decíamos el otro día, o la otra cara de la moneda, que es el aspecto subjetivo. Entonces tengo que indagar ahí qué ocurrió con eso. Y si la persona, y ese aspecto subjetivo, tiene una simetría absoluta con el aspecto objetivo. Es decir, en el aspecto objetivo vamos a tener un sujeto activo, una relación de causalidad, un resultado, después vamos a ver qué otras cosas, pero el aspecto subjetivo está referido a esos elementos del aspecto objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, desconozco o me equivoco en que lo que me estoy llevando es algo ajeno, pienso que es algo propio, me estoy equivocando, entonces no se da el aspecto subjetivo. Hay un error de tipo en el aspecto subjetivo y esto hace que la conducta sea atípica. Fíjense la diferencia. Yo corto el análisis del delito, digo que ya no hay tipicidad, atípico es sin tipo. Desde una visión finalista, corto, digamos, el análisis estratificado del delito ya en la tipicidad. Así como ayer le explicó la doctora Watt seguramente cuáles son las causas de exclusión de la acción, y no me pregunto más por otros elementos que siguen, como la tipicidad, por ejemplo, ante una fuerza física irresistible, decíamos no hay voluntad en lo absoluto, no hay nada de voluntad, entonces está vacía la voluntad, entonces no hay acción, no hay comportamiento humano. Ya está, no me pregunto más nada, no hay delito. ¿Por qué? Porque se excluye la acción. Eso es lo que estudiaron ayer. ¿Sí? Ahora, justamente cuando hacemos el análisis del contenido del tipo penal, hay una serie de filtros para verificar si la conducta es típica o no. Si la conducta no es típica, se llama que la conducta es atípica. No tiene tipo, es sin tipo. Cuando se habla de causales de atipicidad, puede ser que no se dé alguno de los elementos del aspecto objetivo o puede ser que no se dé alguno de los elementos del aspecto subjetivo, que es el conocimiento de la voluntad. En el ejemplo que yo le di, este ejemplo de atípico vendría a ser cumplimiento de un deber. ¿La conducta es atípica para Zaffaroni? sí, si nos vamos adelantando un poco, pero hay algunos análisis como también sería típica si no se da el principio de lesividad. Es decir, que no se afectó con significancia, con importancia el bien jurídico tutelado, que es ya nos vamos adelantando, lo que van a ver cuando empiecen a estudiar el tipo doloso, que es la primera estructura típica que van a estudiar, ya en la clase que viene, ¿sí? La semana que viene, y van a ver que más allá de los títulos que le pone Zaffaroni a Lagia Lockhart, otros doctrinarios coinciden con lo que es ellos dividen el aspecto objetivo del tipo en una faz sistemática y una faz conglobante. ¿Sí? Después van a estudiar qué significa esto. Dentro de la faz conglobante, van a ver que se necesita que se cumpla el principio de lesividad. Dentro del principio de lesividad, a veces el cumplimiento de un deber no viola un bien jurídico, entonces no hay lesión del bien jurídico. Por eso es atípica la conducta. También van a estudiar lo que significa, según la mayoría de la doctrina, la imputación objetiva, es decir, que se tiene que dar una relación de causalidad, pero con eso solo no me alcanza. Tengo que probar que se imputa objetivamente ese resultado, que puede imputar objetivamente el resultado. Es una cuestión un poco más compleja, la van a estudiar las clases que vienen. Y también, si no puedo imputar objetivamente el resultado, la conducta va a ser atípica. Es decir, que si no se da alguno de los elementos del tipo objetivo, del aspecto objetivo, la conducta va a ser atípica. Si no se da algunos de los elementos del aspecto subjetivo,
también la conducta va a ser atípica. Por ejemplo, esto de equivocarme en que me llevo una cosa ajena cuando es propia, al contrario, propia cuando es ajena, o sea, cuando no estoy sustrayendo una cosa total o parcialmente ajena. Entonces hay un error de tipo, eso recae en el aspecto subjetivo, entonces se dice que la conducta es atípica por error de tipo. También lo van a estudiar con tiempo. Yo les voy adelantando temas. Pero les quiero dar un panorama desde ahora, general, para que después vayan viendo cómo lo aplican en particular con el análisis de los distintos elementos del tipo. La clase de hoy tiene que ver con la parte general de lo que es el tipo, el juicio de tipicidad, las funciones del tipo, hacer un poco repaso, que ya le hicimos por suerte la clase pasada, de la evolución del concepto de tipo penal, ¿sí? Después vamos a ver algunos tipos específicos, como que se suelen llamar como tipos abiertos y como leyes penales en blanco. Y finalmente vamos a hablar un poco, definir un poco la noción de bien jurídico, las funciones, y los elementos descriptivos, normativos. Estoy leyendo del programa, los elementos descriptivos, normativos y subjetivos. Esto para que ustedes tengan las herramientas ya de entrar de lleno después en los elementos del tipo penal. ¿Se entiende? Es un pantallazo conceptual general de lo que es el tipo y el juicio de tipicidad. ¿Hasta ahí bien? ¿Cómo estamos? ¿Preguntas, dudas van a surgir? Obviamente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. No, profesor. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Sí? Entonces, en el tipo objetivo lo que vamos a analizar va a ser la acción y la omisión del sujeto, digamos, el nexo causal y el resultado, si esto es una lesión o un peligro. Y después, en la parte subjetiva, lo que vamos a analizar es el dolo en cuanto a si es un error de tipo o si es... No. Te interrumpo. Sí. En el aspecto subjetivo depende de la estructura típica que yo estoy analizando. Depende, pues si estoy analizando una dolosa, voy a analizar el dolo. Si estoy analizando una culposa, voy a analizar la culpa. Y a su vez, si es activo u omisivo, tengo una estructura típica distinta. Digo esta distinción porque en el dolo va a haber, digamos, el dolo tiene conocimiento de voluntad distinta al conocimiento de voluntad de la culpa. ¿Sí? Claro, sí. Después lo vamos a hacer, porque después se analizan las estructuras típicas en particular, después se van a ir analizando. Eso no se llama, pero como pantallazo está bien lo que decís. Vamos a ver que en el aspecto subjetivo vamos a analizar el dolo y la culpa, depende de la estructura típica. Dentro del dolo el conocimiento de voluntad, dentro de la culpa el conocimiento de voluntad. Y depende si es activa o omisiva, va a cambiar. Y en el aspecto objetivo, ¿sí? Depende de cada estructura típica. El aspecto objetivo se conforma en forma distinta, pero en común tienen que hay un sujeto activo, ¿sí? Un sujeto pasivo, ¿sí? Una acción o comportamiento humano u omisión, es decir, un comportamiento humano que puede ser activo u omisivo. En los delitos de resultados se habla de relación de causalidad, donde existe una acción, un efecto y un resultado, ¿sí? Resultado típico, está también en el aspecto objetivo. Después van a ver que hay delitos de mera actividad que este resultado típico no lo exigen, pero de todas formas hay una lesión opuesta en peligro del bien jurídico. Y después, lo que tiene que ver, después van a variar, hay delitos que son unisubjetivos o plurisubjetivos, es decir, que exigen que los sujetos sean varios o uno solo. Va a variar si el delito lo puede cometer cualquier sujeto, el sujeto activo puede ser cualquiera, o el sujeto activo tiene que ser, por ejemplo, el delito de prevaricato, tiene que ser un magistrado, un funcionario público o un abogado. Depende del delito, entonces. Y después, lo que tiene que ver, o lo puede cometer cualquiera. Un homicidio, por ejemplo, lo puede cometer cualquier persona. En cambio, un prevaricato, un cohecho, hay ciertas personas que solamente lo van a poder cometer. Y después, lo que tiene que ver con lo que Zaffaroni y compañía nombran como análisis conglobante. El otro que venimos analizando hasta acá es el sistemático, ¿sí?
el conglobante tiene que ver con dos cosas puntualmente. El principio de lesividad, ¿sí? Es decir, que se afecte, se lesione un bien jurídico o por lo menos se lo ponga en peligro. Allí entra el consentimiento también que tiene que ver con que no se lesione el bien jurídico, conductas fomentadas por el derecho, después lo van a estudiar bien. Y también tiene que ver la idea de la teoría de los criterios, digamos, limitativos de responsabilidad que tienen que ver con la moderna teoría de la imputación objetiva. Y que Zaffaroni y Alagia de Loca hablan de la exigencia de dominabilidad, que los cursos causales deben ser dominables por el sujeto activo. De lo contrario, no hay imputación objetiva. Después van a ver que estos autores critican la teoría de la imputación objetiva, pero terminan con otros títulos, y esto se lo quiero advertir. No se asusten de los títulos que ponen los doctrinarios, es decir, vieron cómo es el dicho de cada maestro con su librito, no es por criticarlo al maestro Zaffaroni, ni mucho menos, pero bueno, es así. Cuando uno estudia a un autor de otro, a veces están hablando de lo mismo, pero le ponen etiquetas, ciertas etiquetas, y al estudiante, al que se inicia en los estudios, obviamente eso lo confunde, lo pierde. Entonces, vale la aclaración, y si tienen dudas al respecto, pregúntenle al profesor, mire, Zaffaroni habla de esto, del aspecto del tipo conglobante, ¿qué es el tipo conglobante? Y bueno, miren, no es ni más ni menos que exigir el principio de lesividad y exigir la imputación objetiva de un resultado. Esto es, digamos, promesas de temas que van a venir. Promesas de temas que van a venir. Pantallazo, repito, de temas que van a venir. Pero para que ustedes se ubiquen, digamos, en la temática. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es el aspecto objetivo? ¿Qué es el subjetivo? Entonces, repasando. Tipicidad. El tipo es la fórmula legal, la fórmula legal general y abstracta que está prevista en el Código Penal y leyes complementarias. El juicio de tipicidad es otra cosa. El juicio de tipicidad es la subsunción jurídica e intelectual que hace el juez o el operador jurídico, que consiste en subsumir, encuadrar ese supuesto de hecho, ese precepto, dejando de lado la consecuencia jurídica, la sanción jurídica, el que matare a otro, se encuadra, en el caso concreto, en esa fórmula general y abstracta. Decíamos que ese encuadre no puede ser tomado a la liviana, no puede ser tomado desde el punto de vista formal, sino de un punto de vista material. ¿Qué significa? Que debe ser un análisis, un juicio de tipicidad que cumpla, que respete el principio de legalidad, de estricta legalidad, que respete la lesión a un bien jurídico o la puesta en peligro del bien jurídico, que respete los derechos y garantías del ciudadano, básicamente. Entonces, valorando, analizando aspectos subjetivos también. Entonces, una visión causalista esto no lo cumple. Una visión finalista, postfinalista o funcionalista sí lo cumpliría porque se analizan bajo estos parámetros y entonces no cualquier conducta, por ejemplo, que una persona, es un ejemplo, sustraiga un fósforo de una caja de 200 fósforos, es una conducta que la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia entiende que es atípica. ¿Por qué? Porque hace un análisis que va más allá de lo formal. Porque si uno lo analiza desde el punto objetivo y descriptivo del tipo penal, ese juicio de tipicidad me va a llevar a decir, sí, la persona sustrajo una cosa ajena, que es el fósforo de la caja de fósforo del kiosquero, supongamos. ¿Sustrajo esa cosa que era ajena? Sí. Bueno, entonces tenemos una conducta que se encuadra, se subsume en el tipo penal de hurto. Pero ese análisis, si se quiere sistemático, como lo llama Zaffaroni, no se puede detener ahí. Hay que pasar a un segundo plano análisis, que es un plano valorativo, que es un plano donde se analizan también elementos subjetivos, y que tiene que ver con que, bueno, no se puede responsabilizar objetivamente por el resultado a las personas, ¿sí? Tiene que haber una imputación que cumpla con ciertos requisitos constitucionales, objetivos y subjetivos.
Aquí solamente cumple con el objetivo. Entonces tengo que ver, primero, si se le puede imputar objetivamente ese resultado. Si al derecho penal interesa que esa conducta se interesa y es relevante penalmente. De lo contrario hay que descartarla, porque si no, sería muy sencillo, porque serían unos algoritmos puestos en un programa y el juez entonces para dictar sentencia apretaría una tecla y las sentencias saldrían como si fueran en serie, cambiamos los nombres y las fechas y se terminó. Y no es así. No debe ser así, porque si no estamos aplicando la analogía, el derecho penal se aplica a granel, a grosso modo, y se violan todas las garantías y derechos constitucionales. Entonces, volviendo en el ejemplo, ese fósforo es insignificante en términos de lesión de bien jurídico. Se llaman delitos de bagatela, o que se adecuan socialmente, decía Belzel, finalista. Desde siempre existió esto. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Justamente, ¿qué sentido tiene? Y si le vamos a preguntar al dueño de esa caja de fósforo, que lo estamos molestando para que vaya a declarar a la fiscalía o a la comisaría, etcétera, por un fósforo o por un caramelo, un tarro de caramelo de 1000 caramelos. Entonces, ¿hasta qué punto se justifica poner en marcha todo el aparato, digamos, punitivo para molestar a la víctima? Porque la afectación es mínima al bien jurídico. Entonces, claro, desde el punto de vista formal, de ese juicio objetivo y descriptivo, sí, hay una conducta típica, pero cuando escarbamos un poco más, cuando hacemos un análisis conglobante, ¿qué significa conglobante en términos de Zaffaroni? Conglobar con normativa de tipo constitucional, con principios del derecho penal. Por eso se habla de conglobante. Es una cosa es la fórmula general y abstracta que está prevista en la ley penal. Y otra cosa es normas de carácter superiores que están en la Constitución, que están construidas dogmáticamente, que se derivan de los pactos internacionales, que deben ser tenidas en cuenta. Los fines de la pena, que deben también ser tenidos en cuenta. Entonces, en ese segundo análisis, un segundo análisis material, práctico, conglobante de todo el ordenamiento jurídico, me lleva a considerar que ciertas conductas no son típicas, por más que formalmente yo lo pueda subsumir, lo pueda encuadrar en la ley penal, en el tipo penal. No son típicas. Espero que haya servido el ejemplo. Después vamos a seguir sobre esto. Entonces, una cosa es el tipo, otra cosa es el juicio de tipicidad. ¿Cuáles son las funciones? Eso en cuanto al concepto. ¿Cuáles son las funciones de la tipicidad? Bueno, la doctrina explica que son varias. Básicamente, las más importantes, un poco ya las venimos hablando. La de garantía, una función de garantía del tipo penal, en la medida que solo los comportamientos que están expresamente previstos en la ley penal van a ser los que pueden llevar a una conducta como típica. Entonces, cumple una función de garantía. ¿Derivada de dónde? Lo que dijimos al principio, derivada del principio de legalidad. Otra función es de prevención general positiva, en el sentido de el legislador penal, cuando tipifica una conducta humana, lo que está haciendo es diciéndole a la población en general que mostrándole que está prohibida ciertas costumbres, desvalorándola ya desde el punto de vista legislativo, y entonces esperando que exista una conducta de la población en general positiva de abstenerse de cometer delitos. No como intimidación o de prevención general negativa, sino prevención general positiva. Es decir, hacer saber que una conducta está prohibida significa, desde el punto de vista de prevención general, es mensaje en general a la población como expectativa de que no se viole la norma, porque además va a tener consecuencias jurídicas, obviamente. Después también seleccionadora, que está relacionada con la garantía, con el de garantía, porque selecciona ciertos comportamientos humanos. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con un derecho penal de última ratio, de extrema ratio, y un derecho penal fragmentario. Es decir, no se pueden penalizar todas las conductas por más que nos resulten antipáticas, inmorales, con falta de ética, o antijurídicas, pero antijurídicas que se pueden resolver con otra rama jurídica, como el derecho civil y comercial. Es decir, un incumplimiento contractual. ¿Es una conducta antijurídica? Sí, claro, porque la ley establece
que los contratos hay que cumplirlos. Entonces, si se incumple, hay una violación al orden jurídico, claro. ¿Pero eso le debe interesar al derecho penal? No, porque como sistema formal de control social, ya dijimos que tiene que estar orientado a las consecuencias. Y dijimos que las consecuencias del derecho penal son las más graves de las consecuencias jurídicas de cualquier rama jurídica. Entonces, por eso el derecho penal es última ratio. Por eso el derecho penal es fragmentario. Fragmentario que es un sistema discontinuo de ilicitudes, como decía el maestro Soler. Discontinuo de ilicitudes. A diferencia del derecho penal, del derecho civil y comercial, etcétera, de otro derecho, que es un sistema continuo, en donde el juez debe resolver todos los conflictos. El juez civil debe resolver todos los conflictos, por eso no se puede negar. En cambio, el juez penal puede no resolver un conflicto porque dice, acá hay una laguna jurídica, debo respetar el principio de legalidad, y esto no se resuelve con el derecho penal, no se resuelve, y se acabó. Y está bien que así sea, por más que la sociedad no lo acepte, porque la sociedad muchas veces no lo acepta porque no entiende este concepto de es preferible, cuando no está legislado, es preferible justamente decir, mire, se debe respetar el principio de legalidad, esta conducta, por más chocante que sea, no está prevista penalmente, y entonces la conducta es atípica, y no hay consecuencia jurídica penal para la persona. Puede haberla civil, puede haberla laboral, puede haberla tribunal de familia, pero desde el punto de vista penal no hay delito porque la conducta no es típica. Esto es muy común, que dice, delincuente, tiene que ir preso, pasó el semáforo en rojo. Mire, pasar el semáforo en rojo no es delito. ¿Es una falta administrativa? Sí. ¿Tiene multa como pecuniaria, etcétera, retiro del registro, secuestro del auto? Sí. Consecuencias a otro nivel jurídico, no a nivel penal. Y esta es una decisión también de política criminal. Es decir, el legislador es el que decide. Por ejemplo, en España, conducir alcoholizado es un delito penal, es un delito. En la Argentina no. Eso es opinable, discutible, sí, es una decisión de política criminal. El día de mañana puede variar. El día de mañana el legislador argentino dice, esta conducta pasa a ser delito porque viola un bien jurídico que es tutelable, como es la seguridad pública. Como lo hicieron en España, por ejemplo. Hasta hace unos meses era delito el aborto. Decisión de política criminal, el Poder Legislativo decidió que había que derogar la interrupción del embarazo de una manera que no estaba justificada. Son criterios de política criminal que establece el legislador. Bien, entonces, a no tenerle miedo a las lagunas jurídicas. Las lagunas jurídicas son sanas, en el sentido de que si estuviese todo previsto como prohibido, viviríamos en un estado de terror. Es el costo que tenemos que pagar para tener libertades. Porque si no todas las conductas, imagínense, conducir un vehículo es una digamos, conducta altamente riesgosa, está probada por todas las estadísticas de accidentes de tránsito, etc. De hecho, el año pasado, con el encierro que tuvimos, con la pandemia, etc., bajaron la cantidad de muertes increíblemente por ese rubro. Sin embargo, no es cuestión de romper el termómetro y que el legislador diga, bueno, como está probado que hay muchas muertes, entonces se prohíbe conducir. Y entonces es delito sacar el auto de la cochera. ¿Queremos vivir en un país así? Nos tenemos que preguntar. ¿Queremos vivir en un país donde, bueno, para evitar que sucedan resultados que son lamentables, que no son queridos? Nadie quiere que haya accidentes, que haya muertos, pero también en el otro lado de la balanza queremos movilizarnos, queremos llegar de acá a Buenos Aires en 4 horas y no en carreta en 3 días. Para darles un ejemplo, ¿no es cierto? Esto se puede aplicar al avión, a todos los medios de transporte, todo lo que tenga que ver con manipulación de maquinarias, por ejemplo, peligrosas. La construcción, levantar un edificio es peligroso para la gente que pasa, para los obreros. Sin embargo, no son conductas prohibidas. ¿Hay que tener cuidado? Por supuesto, hay que tener cuidado, y cuando se viola el deber de cuidado, muchas veces se cometen delitos culposos, como un homicidio o lesiones culposas, porque se excede
hay exceso de velocidad y se mata a una persona, etc. Entonces, por actuar en forma descuidada, cometo un delito en forma imprudente. Siempre y cuando esté previsto como delito imprudente. Porque, por ejemplo, el daño, decíamos las clases pasadas, el legislador penal consideró que no, si bien viola un bien jurídico que es la propiedad, el daño culposo no está previsto como delito. Sí está previsto como digamos, un delito civil, y entonces tiene digamos, una consecuencia que es la reparación de daños y perjuicios, pero eso lo establece la ley civil y lo determina un juez civil. ¿Por qué? Porque el legislador penal tiene que decir, está bien, la propiedad hay que defenderla como bien jurídico, pero en todos los casos, no, porque si fuera en todos los casos, tachemos derecho penal de última ratio y tachemos derecho penal fragmentario. Digamos, derecho penal de primera ratio y digamos derecho penal continuo y total. Y entonces nos transformamos en un estado de terror. Nos transformamos en un estado en donde, para ser exagerado, no sé, hay costumbres que las mujeres no pueden mostrar el rostro por la vía pública, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, los homosexuales no tienen derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y civilizaciones anteriores en donde había muchas más conductas prohibidas. La evolución, cuando se les pregunte, bueno, ¿qué pasó con esto de la diferencia entre tipo objetivo y tipo complejo o mixto? Ya lo venimos hablando desde la clase pasada. El tipo objetivo, puramente objetivo, o unimembre, es la visión causalista del tipo. El tipo es solamente objetivo y descriptivo. Tenía un solo aspecto, el objetivo, punto. Pasamos a una visión compleja o mixta del tipo cuando el tipo pasa a ser, justamente, tiene dos aspectos. No solo el objetivo, sino que se le suma el subjetivo. Aspecto objetivo y subjetivo, por eso es complejo o mixto. Entonces, cuando le pregunten, evolución histórica del tipo objetivo y el tipo complejo mixto, es esto. ¿Qué pasó entre el causalismo y el finalismo? En el medio, ¿qué pasó? El neocantismo, que ya empezó a ver, como vimos en la clase pasada, y empezó a ver que faltaba analizar elementos subjetivos en el tipo, que había un quiebre en la noción de culpabilidad, había que entonces introducir factores valorativos, etc. Y ya fue inclinando la balanza para formar un aspecto mixto, un segundo aspecto en la tipicidad, entonces el tipo pasa a ser complejo o mixto. ¿Se entendió esto? Entonces, cuando me pregunten qué es el tipo objetivo, es la visión culposa del tipo. ¿Qué es el tipo complejo o mixto? Tiene que ver con, a partir del neocantismo y finalismo, con incorporar el aspecto subjetivo dentro de la tipicidad. Ese dolo y culpa que se analizaba como forma de culpabilidad en la culpabilidad, pasan a analizarse en la tipicidad. Es un cambio sistemático fundamental. ¿Sí? ¿Entendió esto? ¿Alguno tiene una duda sobre esto último? Sí, no, me perdí. El tipo objetivo es la visión causalista del objeto. El tipo objetivo, el tipo considerado puramente objetivo, es la visión causalista. La visión causalista, donde la tipicidad que era objetiva y descriptiva. Lo subjetivo se analizaba después, la culpabilidad. En cambio, cuando hablamos de tipo complejo o mixto, es porque ya pasamos en una transición del neocantismo al finalismo, que propuso como cambio sistemático que los aspectos subjetivos, dolo o culpa, se analicen dentro del tipo. Entonces, ¿esto qué generó? Generó que el tipo, además de tener un aspecto objetivo, como lo veía el causalismo, se le suma el aspecto subjetivo. Entonces, por eso es un tipo complejo o mixto. Mixto porque es objetivo, subjetivo. ¿Entendió ahora? Sí, venimos ahora hablando de la semana pasada, ¿cierto? Sí, sí. No se pierdan cuando dicen qué es la noción de tipo objetivo o qué es la noción de tipo complejo o mixto. Tiene que ver con esto.
¿sí? Una visión objetiva del tipo es la causalista. La otra neocantiana y finalista es compleja o mixta. ¿Por qué? Porque incorpora en la tipicidad el análisis de elementos subjetivos. De la mano, entonces, con esto de la noción de bien jurídico rápido, con esto, porque después lo vamos a estudiar mejor, ¿qué es esta noción de bien jurídico? ¿Y cuáles son las funciones? ¿Para qué sirve? Bueno, el concepto de bien jurídico no está creado, primera aclaración, que esto hay coincidencia entre toda la doctrina, es un concepto muy importante dentro del derecho penal, pero no es un concepto que haya sido inventado por el derecho penal. El derecho penal lo toma de la realidad, porque los bienes jurídicos son todos aquellos, es una entidad, son todos aquellos intereses, una entidad abstracta, ¿no? Pero que después se concreta. Son todos aquellos intereses que tiene una sociedad para que pueda, para la convivencia en paz. Es decir, son todos aquellos intereses tan importantes sin los cuales la sociedad no podría coexistir, no podría convivir. Imagínense si no estuviese prevista como bien jurídico para tener en cuenta por el derecho penal, si no estuviese en cuenta la vida, o la libertad sexual, o la libertad ambulatoria, o la propiedad, o la integridad física, el honor de las personas, la seguridad pública, la seguridad, la salud pública, la seguridad pública. Se me están ocurriendo bienes jurídicos, ¿no es cierto?, que están previstos precisamente en el Código Penal. Es decir, siempre que analizamos un tipo penal, tenemos que tener muy en cuenta que detrás de ese tipo penal existe una norma que está implícita en ese tipo penal que, digamos, conjuga el verbo típico. Por ejemplo, en el homicidio, la norma penal implícita es no matarás. ¿Por qué? Porque la descripción típica del homicidio es el que matare a otro tendrá una pena de X, ¿no? Años. Entonces, implícitamente, allí hay una norma prohibitiva que se llama no matarás. En el robo, implícitamente, hay una norma prohibitiva que es no robarás. Y así sucesivamente. Y además, implícitamente, y esto se descubre viendo el Código Penal, los títulos sobre todo del Código Penal te da una pista, que siempre por detrás, para justificar, para legitimar la creación de un tipo penal, tiene que haber un bien jurídico. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque se me acaba de ocurrir a mí, no. Está previsto en casi todas las legislaciones modernas, las constituciones modernas, como garantía dentro de lo que es nuestro principio de reserva, que tiene que ver también con lo que hablaban ayer y la clase de antes de ayer, creo, que tiene que ver con esta noción pretípica del concepto de acción y de omisión. ¿Por qué? Porque el artículo 19 que nos dice que las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios y a la conciencia de las personas, y que solamente interesan al Estado las acciones que son públicas, exteriorizadas, no los pensamientos, las acciones públicas exteriorizadas, ¿sí? Y principalmente que pongan en tela de juicio, que tengan implícitamente un conflicto, que generen un conflicto. ¿Qué significa un conflicto? Un conflicto hacia terceros, un conflicto que tiene que ver con lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Recapitulando, si un tipo penal no tiene como objeto la tutela, la protección de un bien jurídico, sería un tipo penal inconstitucional. Y entonces volvemos a que el concepto de bien jurídico es un concepto que es muy importante para el derecho penal, teniendo en cuenta las nociones de última ratio, vuelvo, y de derecho penal fragmentario. El legislador no puede, porque las estadísticas no cierran, porque el clamor popular, porque
hay elecciones el año que viene y entonces tengo que endurecer las leyes penales y entonces invento un bien jurídico o tomo un bien jurídico que es un bien jurídico que lo puede, digamos, se puede manejar como un control social a otro nivel jurídico, que lo puede el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho de familia, pero dentro de lo que es una noción de expansión del derecho penal, lo tomo y, por ejemplo, para que no haya más delitos, prohíbo que la gente camine, no en tiempo de pandemia, por favor, que eso obedece a otra cuestión, pero el legislador prohíbe que después de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana la gente camine por la calle. Y que eso sea delito. Entonces, ¿cuál sería el bien jurídico ahí? Y la seguridad pública. Pero ahí se está analizando el bien jurídico de una manera arbitraria. Porque, por otro lado, la misma Constitución está garantizando el libre tránsito y la libre circulación ambulatoria de los ciudadanos argentinos. No puede, por un lado, garantizar y fomentar como una acción lícita y por otro lado prohibirla, porque entonces se está contradiciendo y está coartando libertades individuales. Entonces eso sería un abuso por parte del legislador y el juez debería declarar la inconstitucionalidad de ese tipo penal o interpretarlo de forma sistemática en forma restrictiva. Después vamos a volver. Juan, Todo esto para darles una vuelta de tuerca con la noción de bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? Los bienes jurídicos, repito, los bienes jurídicos ya existen en la realidad. El derecho penal no los inventa. El derecho penal, ¿qué hace? Los toma a los que le interesan, hace una valoración y dice, bueno, la vida es un bien jurídico que debe protegerse a través de los delitos, teniendo en cuenta que el derecho penal es un sistema de control social de última ratio, fragmentario, y que debe ser orientado a las consecuencias, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es una conducta gravísima y una sociedad no puede coexistir si nos matamos entre nosotros. Entonces, ¿debe ser regulada por la ley penal? Sí. ¿Inventa la vida el derecho penal? No inventa la vida. Es un bien jurídico que ya está, por naturaleza está dando vuelta por ahí. Pero lo toma, lo perfila, lo limita, y entonces sí lo establece como bien jurídico penalmente tutelable. Entonces, ¿qué es un bien jurídico desde el punto de vista penal? Son todos aquellos intereses importantísimos sin los cuales una sociedad no podría coexistir, no podría haber paz social en una sociedad. Básicamente, hay mucho más para hablar de bien jurídico y cómo se llega a la noción de bien jurídico, después lo vamos a estudiar con mayor profundidad, pero esto para que tengan en cuenta. Y también, ¿qué relación tiene la tipicidad con el bien jurídico? La relación que tiene es que, justamente lo que hablábamos hoy más temprano, no me puedo quedar en un juicio formal de tipicidad diciendo, bueno, esta conducta encuadra sacar un fósforo de una caja de 200 fósforos. ¿Encuadra en el tipo penal de hurto? Sí, claro que encuadra. Formalmente encuadra. Ahora, ¿me puedo quedar con ese juicio de tipicidad? No. ¿Por qué? Porque lo debo someter desde un análisis conglobante, diría Zaffaroni. Otros dicen un análisis de tipo con las garantías constitucionales, que tiene que ver con el principio de lesividad, artículo 19 de la Constitución Nacional, y van a decir, a ver, ¿el bien jurídico cuál es acá? De esta caja de cigarrillos. El bien jurídico es el patrimonio. ¿De quién? ¿Del vecino? ¿De Juan Pérez? No, es del dueño. Supongamos en un mercado, ¿no? Un supermercado, un mercado, una despensa que vende caja de fósforo de 200. Preguntémosle, por ejemplo, al dueño de ese mercado si le va a caer simpático que la policía o la fiscalía lo llame a declarar 2 horas para que cuente que un vecino le sacó un fósforo dentro de una caja de 200 fósforos. Tiene que cerrar la despensa para ir a declarar a la comisaría o a la fiscalía. Y por otro lado... Una pregunta. La usurpación, que también vendría a ser un delito. Contra la propiedad. Sí, contra la propiedad. Sí.
Sí. ¿También está tipificado? Porque Sí. generalmente no se suele meter presa a la gente que toma terrenos o... Que no se meta presa, tiene otra explicación, pero que tiene una pena privativa de la libertad, sí la tiene. La usurpación es un delito, el bien jurídico que se tutela es la propiedad, ¿eh? En realidad más que la propiedad es más amplio, es el libre ejercicio, sea a nivel tenedor, poseedor o dueño de la cosa. Se protege la relación con la cosa, con el inmueble en este caso, con una propiedad en sentido casa, no auto u otras cosas, muebles, sino una cosa inmueble, se protege el inmueble, pero se protege no solamente al dueño de ese inmueble, sino al tenedor y al poseedor mejor dicho, al poseedor, por ejemplo al inquilino. El inquilino puede ser sujeto pasivo, puede ser víctima de una usurpación, realizada por el propio titular de ese departamento, supongamos. A vos te alquila un departamento del dueño y en vez de ejercer la acción de desalojo por la vía correspondiente, por la vía civil correspondiente, porque no le pagás, por ejemplo, el alquiler, un día va con 2 personas, te patea la puerta, te cambia la cerradura y te saca todas las cosas al pasillo. No, pero yo me refiero, por ejemplo, a la usucapión, que después de 20 años de estar en un lugar... Usurpación es otra cosa, usurpación. Sí, bueno, me refiero al hecho de usurpar un terreno, ¿no? Sí. Y pasar cierta cantidad de años y ya después es tuyo. Entonces, eso es otra cosa. La usucapión es la posesión ilegal, incluso, a eso de voy mala a leer. fe. Bueno, eso es un instituto civil que tiene que ver con una respuesta también a la pasividad del dueño, que durante muchos años deja que le usurpen, ¿sí? Y que le posean de mala fe, incluso. Por eso la posesión de buena fe tiene un plazo X para usucapir, y la posesión de mala fe es mayor también para usucapir y hacerme dueño de, por ejemplo, un terreno o de una propiedad en donde el sujeto pasivo no reclamó nunca, porque tiene que haber justamente, bueno, eso lo van a estudiar en derechos reales, ¿no? Derechos reales se explica bien. Que está tipificado el hurto, ¿no? Pero como que tiene que encuadrar... Le estás cambiando de delito, usurpación, usucapión y hurto son cosas totalmente distintas. Bueno, estás cambiando todos los títulos. El hurto es un delito. La usurpación es otro delito. Los dos tienen como bienes jurídicos la propiedad, ¿sí? Pero se protegen de distintas maneras. La usucapión es un instituto civil, no tiene nada que ver. ¿Está relacionado con la usurpación? Sí, porque el que está usurpando, poseyendo de mala fe, muchas veces está usurpando. Pero son dos cosas distintas, no te confundas. ¿Te aclaré? Okay. Primero se tiene que resolver. Y que vaya preso o no vaya preso significa a veces, que la causa llegue a juicio y significa con que la condena quede firme y la persona, hay posibilidad de una primera condena de ejecución condicional, entonces no va preso a la vista de todo, pero no significa que no haya recibido una condena. Eso es una cuestión que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Otra pregunta. ¿Quién quiere intervenir? ¿Sigamos? ¿Seguimos? Bueno. Me interesa entonces hacer hincapié en esto, ¿no? En que ese fósforo, volvemos al ejemplo, es insignificante en relación a la lesión del bien jurídico propiedad. Tan insignificante es que, pongo siempre como ejemplo, que a la víctima no le va a interesar que sea una causa penal, etc. Y al Estado tampoco le debe interesar gastar recursos que los debe asignar a casos muchísimo más graves, robos agravados, estafa, homicidio, lesiones graves, etcétera, etcétera. Esos recursos del Estado los tiene que ocupar en temas realmente mucho más importantes. Por eso el bien jurídico, cuando la afectación es ínfima, cuando la afectación es insignificante o bagatelar, por eso se habla de delitos de bagatela, en ese análisis conglobante determinan que la conducta sea atípica, no tiene tipo. Otro tema. ¿Qué es esto de los tipos abiertos y los tipos de las leyes penales en blanco?
Todos los tipos tienen, no existe una contracara, cuando se habla de tipos abiertos, no existe una contracara de tipo cerrado. ¿Sí? No es que existen tipos abiertos y tipos cerrados. Todos los tipos tienen un grado de apertura, más, menos, pero todos de alguna manera son abiertos. Por esto que venimos hablando, justamente, el juicio de tipicidad que debe hacer el juez o el operador jurídico tiene que ver con darle un cierre a la tipicidad, aplicando conglobantemente distintos criterios del orden jurídico, principio de legalidad, principio de reserva, lesividad del bien jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, todos los tipos penales son cerrados, herméticamente. Cuando el juez dice esta conducta es típica, bueno, ahí hace un cierre del tipo penal. Pero hay tipos penales que este grado de apertura es ostensible, es notorio, es muy importante. Principalmente cuando se habla de tipos abiertos se pone como ejemplo los tipos imprudentes y los tipos omisivos impropios. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Los tipos imprudentes, ¿por qué se dice que son tipos abiertos? Porque esta tiene una explicación que tiene que ver con que, lo que hablábamos un poco hoy, que no se pueden describir en una ley penal, en un código penal, en las leyes complementarias, no se pueden prever todas las actividades de los seres humanos. No se puede establecer para cada actividad cuándo se viola el deber de cuidado. Hay una fórmula general que está prevista justamente en la parte general del Código Penal. Hay una fórmula general que se establece en la parte especial, que se establece a partir del delito de homicidio culposo o imprudente, a partir de esa noción de imprudencia, de negligencia o de impericia, que son de alguna manera sinónimos. ¿Qué va a hacer el juez cuando enfrente tiene una conducta que aparentemente es imprudente? Bueno, para justamente hacer el juicio de tipicidad de esa conducta, primero tiene que establecer cuál es el contexto de esa conducta. Primero y principal, les tiene que quedar claro que en los tipos imprudentes tiene que haber un resultado digamos que lesione materialmente un bien jurídico, ¿sí? Por eso los delitos de peligro no puede haber, son, digamos, impensables en la categoría de la imprudencia. Por ejemplo, una persona, no sé, se le escapa un corcho y le pasa cerca de la cabeza a otra persona y no pasó nada de casualidad, ¿sí? O el ejemplo que ponemos hoy, pasó el semáforo en rojo. Uy, terrible, qué peligro, tiene que ir preso, el clamor popular, ¿qué pasaba si pasaba a alguien, lo mataba, etcétera? Bueno, ¿qué pasaba si al corcho le pegaban el ojo, le vaciaba un ojo, etcétera? Bien. Por más que son conductas descuidadas, que ponen en peligro bienes jurídicos, ¿sí? Si no hay un resultado que lesione el bien jurídico, no va a haber imprudencia. En el caso del semáforo en rojo, que pasó y por suerte no pasó nada, ¿sí? Lo que va a haber es una falta administrativa. Pero no puede haber una imputación por un delito imprudente porque ahí no hay un resultado lesivo. Tiene que haber un resultado lesivo en los tipos imprudentes. Entonces el juez, ¿qué va a decir? Por ejemplo, una persona chocó en la esquina a un transeúnte, lo embistió y le causó lesiones, ¿sí? Entonces el juez, ¿qué va a determinar? Primero tiene digamos, la realidad de lo que ocurrió, que tal persona conducía un vehículo al llegar a la esquina, conducía a 80 km/h, pasó el semáforo en rojo y embistió a un peatón y le causó lesiones graves, supongamos. Lo que va a determinar el juez en ese caso va a determinar se va a preguntar cuál era el ámbito de cuidado, el deber de cuidado que tenía la persona en esa actividad concreta. ¿La actividad concreta cuál es? Conducir vehículos en una ciudad, ¿sí? En
un contexto, en una ciudad. Esa actividad está reglamentada incluso con un código de circulación. El juez entonces va a decir, bueno, es una actividad de tránsito, está reglamentada. ¿Qué dice la actividad de tránsito? El código de circulación dice que en la ciudad no se puede exceder en avenidas 60 km por hora y en calles 40 km por hora. Entonces, y además va a decir, el código de tránsito prevé que está prohibido pasar el semáforo en rojo. Va a decir, esas serán las reglas de cuidado, ese será el ámbito de cuidado, el cuidado debido era este, esa es la norma de cuidado a tener en cuenta en el caso concreto, y la va a comparar con el caso real, con la conducta concreta, real, que realizó Juan Pérez. Entonces la va a confrontar y va a decir, sí, aquí hay una conducta imprudente. Es más complejo que esto, pero es para un ejemplo que ustedes lo entiendan. Fíjense que el juez está cerrando un tipo que es muy abierto, porque primero tiene que comparar, primero establecer cuál era la norma de cuidado en el caso concreto y compararla con la conducta concreta de la gente. Y recién ahí va a decir, sí, la conducta es típica por imprudente. A diferencia de los tipos dolosos, en donde no hay una norma de cuidado que el juez tenga que ir a buscar a una actividad. Directamente la norma prohibitiva está en el tipo penal, establecida por el legislador. Fíjense que el tipo imprudente es un tipo muy abierto comparado con el tipo doloso. Por eso se dice que en los casos más claros de tipos abiertos son los imprudentes. También los tipos omisivos impropios. Después lo van a estudiar bien, son aquellos que la doctrina, alguna doctrina, construye a partir de los tipos activos. Entonces, no es lo mismo por ejemplo, matar a un bebé, que la madre mate al bebé, que lo asfixie, que lo ahogue, que le pegue un tiro, que lo deje morir. La doctrina sostiene que dejarlo morir, es decir, es una omisión impropia porque no está prevista como otras omisiones que están previstas, se le dice propias. Entonces construyen desde el tipo activo implícitamente una conducta omisiva impropia. Peor todavía, este es un tipo súper abierto que roza con la aplicación de la analogía. La mayoría de la doctrina de jurisprudencia sostienen que sería inconstitucional por la aplicación de la analogía, y es el prototipo del tipo abierto. Después lo vamos a estudiar mejor. Y toda una discusión. Sí. No lo entendí, el impropio, los homicidios impropios. ¿Lo podía explicar, no? Sí, cómo no. Ustedes saben que hay estructuras activas y estructuras omisivas. La mayoría de los delitos son activos, pero hay algunos que son omisivos. Los tipos omisivos pueden ser propios o impropios. Una de las características de los tipos propios es que estén escritos, que estén tipificados. Los impropios tienen que ver con un círculo muy reducido de sujetos activos que se caracterizan por tener un rol de garantía respecto al bien jurídico, y por lo general los tipos omisivos impropios no están escritos, con lo cual ya se viola el principio de legalidad y de tipicidad. Algunos doctrinarios, frente al escándalo que significaría que la madre deje morir a su bebé de hambre porque no lo alimenta, por ejemplo, construyen desde el tipo activo, que es el que matare a otro, tendrá 8 o 25 años, construyen una cara negativa, que sería este homicidio impropio, ¿sí? Lo construyen desde ahí. Crítica, sería inconstitucional, porque aplica la analogía, y además es el prototipo del tipo abierto, es un tipo tan abierto que no existe y lo construiría el juez o el operador jurídico. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor, gracias, ahí se entendió. Okay. Es complejo para que entiendan. Después van a ver la tipicidad omisiva y van a ver todos los elementos que tiene, la lógica que tiene. Bien, entonces, tipos abiertos, ejemplos, concepto y ejemplos. Tipo imprudente, tipo omisivo impropio.
¿Qué es esto de los tipos penales en blanco o leyes penales en blanco? Bueno, otro tema muy discutido, en boga ahora, con el tema de la pandemia también. Son aquellos, las leyes penales en blanco o tipos en blanco, son aquellos que el precepto o supuesto de hecho o descripción de la conducta, son sinónimos, precepto, supuesto de hecho o descripción de la conducta, por ejemplo, el que matare a otro en el homicidio, no están bien determinados, o no están determinados o no están totalmente determinados en el tipo, y remiten en blanco, por esos tipos penales en blanco, remiten en blanco a otra ley que puede ser penal o puede ser administrativa, dependiente del Poder Ejecutivo. Si se establecen, es decir, en toda estructura típica tenemos, se divide en dos partes, lo que es el precepto o descripción de la conducta y la consecuencia jurídica o sanción penal. En estos tipos penales en blanco, o leyes penales en blanco, la característica es que la sanción jurídica está perfectamente establecida. Lo que falta, o que está indeterminado y que se remite a otra ley, es la descripción de la conducta, es el precepto. Y entonces, bueno, esto trae problemas. ¿Por qué existen yo creo que lo han estudiado esto, las leyes penales en blanco? Díganme que sí, porque cuando hablamos de fuente de conocimiento y producción, que no sé quién lo dio, pero hay una clase y hay un trabajo que está en el campus, que lo hice yo, se trata el tema de las leyes penales en blanco. ¿Tienen una noción o estoy hablando de cero? Sí, doctor, creo que lo vimos con el doctor Arriola, si no me confundo. Bien. Bueno, entonces voy más rápido, porque si no, mucho detalle. ¿Qué ocurre entonces con estos tipos penales en blanco? Y bueno, el porqué de los tipos, de la existencia de los tipos penales en blanco es porque el legislador, o sea, la doctrina analiza que el legislador a veces, ¿no? Frente a los cambios, por ejemplo, en los delitos ecológicos o en los delitos económicos que tienen tantos cambios, o por ejemplo en la ley de estupefacientes, que lo que es un estupefaciente va variando permanentemente. Entonces, claro, para ser prácticos, el legislador deja en blanco parte de la descripción de la conducta para que después se vaya completando, se vaya llenando por una ley posterior, o que lo complete directamente el Poder Ejecutivo Administrativo. Esto trae dos inconvenientes. Primero, que abre la puerta a la analogía, porque ese llenado de la descripción de la conducta, para respetar el principio de legalidad, tiene que ser lo más claro posible, lo más preciso posible, ¿sí? La tipicidad, y además fuente de producción del derecho penal. ¿Quién es el único órgano legitimado para legislar? El Congreso. Si el Congreso está remitiendo a otro poder del Estado, el administrativo o el ejecutivo, está delegando una facultad propia y está violando el principio republicano de gobierno, de división de poderes, y está violando el principio de legalidad. ¿Se entiende la dificultad de estos tipos penales en blanco? Bueno, por ejemplo, se habla de que el tipo penal en blanco del artículo 205, tan en boga el año pasado con la pandemia, que dice será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Entonces, en base a esta norma penal, en blanco, es una norma penal en blanco, porque dice, fíjense, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por la autoridad competente? Por ejemplo, los decretos del año pasado, de marzo del año pasado, que establecieron la emergencia, el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria por el COVID-19, la infracción a las medidas previstas en este decreto, incurren justamente, para muchos, en el artículo 205. Fíjense entonces que el 205 fue sancionado hace muchos años. Y ahora el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, viene a completar esa ley en blanco que estaba prevista hace muchos años. Esto es lo que se quiere evitar.
Algunos la aceptan, el tribunal, por ejemplo, el Tribunal Superior Español, acepta algunas leyes penales en blanco en la medida que el núcleo central de la conducta esté prevista ya en el tipo penal y que alguna cuestión de detalle se remita en blanco. Algún detalle, no el núcleo duro de la conducta. Lo que no hay problema son con las leyes penales, como dice Zaffaroni, las impropias. Las leyes penales en blanco impropias. ¿Cuáles serían? Aquellas que remiten al poder legislativo federal. Es decir, no están remitiendo al Poder Ejecutivo, sino a una ley posterior, pero del mismo Poder Legislativo. Entonces ahí no habría problema porque no se viola el principio de división de poderes, el principio republicano. Y de alguna manera, si después está bien precisado quién puede lo más, puede lo menos. El propio legislador puede legislar en 2 tiempos, digamos, o en 3 tiempos. Esas serían las leyes penales impropias. Esas no traen problemas constitucionales, esas no traen reparos constitucionales. Las que sí traen reparos constitucionales son, por ejemplo, la que remite a este ejemplo de la pandemia, en donde por un decreto se está llenando ese blanco que había dejado el legislador. ¿Se entendió? Las leyes penales en blanco es un repaso de lo que veníamos hablando, de lo que habló el doctor Arriola. ¿Sí? Bueno, por último, no los mareo más, en 5 minutos, vamos a hablar un poquito de qué es esto de los elementos constitutivos del tipo penal, descriptivos, normativos y subjetivos. Bueno, cuando hablamos de subjetivos, tenemos que decir que los elementos subjetivos del tipo penal, ¿cuándo surgieron? A partir del neocantismo, de ese neocantismo valorativo, que dice justamente que fue dando paso al tipo complejo, porque el dolo y la culpa pasan a analizarse en la tipicidad. Pero además después se determinó que existían elementos subjetivos que eran distintos del dolo, que eran un plus de elementos subjetivos que se exigían, además del dolo, se exigían en el aspecto subjetivo y que se llaman elementos subjetivos del tipo distinto del dolo. Después lo vamos a estudiar mejor. Pero sepan que los elementos subjetivos se analizan en el aspecto subjetivo, están todos adentro del aspecto subjetivo. El elemento subjetivo propiamente dicho es el dolo, pero a veces algunos tipos penales exigen como un plus subjetivo. Por ejemplo, la alevosía en el homicidio agravado. El homicidio alevoso es un homicidio, se mata a una persona, pero se la mata en forma alevosa. Y esa alevosía es un requisito subjetivo que excede al dolo, que excede a ese dolo, a esa intención de matar, porque además de la intención de matar, hay que tener la intención de matar de determinada manera, de forma alevosa. Entonces es un plus. Eso desde el punto de vista subjetivo. Es muy importante que no confundan los aspectos subjetivos que se analizan en el tipo de las motivaciones, que también está relacionado con lo subjetivo, pero las motivaciones se analizan en la culpabilidad. Esto de cuál fue el móvil para matar. Una cosa es que yo quiera matar, saco un arma, le disparo 5 tiros en el pecho a una persona, eso es el dolo de matar. Y otra cosa bien distinta es, ¿por qué? ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue el motivo por el cual lo quise matar? Ese elemento subjetivo que es el móvil, el motivo, se analiza en la culpabilidad y tiene consecuencias en la culpabilidad. Entonces, no es lo mismo el elemento subjetivo que se analiza en el tipo, no es lo mismo que algún elemento subjetivo que se analiza en la culpabilidad, como son los móviles para delinquir. ¿Se entendió esto? No, vamos de vuelta. Una cosa es querer matar, quiero matar, y otra cosa es por qué quiero matar. Una cosa es decir quiero matar, con eso me alcanza a decir sí, trajo un arma, le disparó, quiere matar. Ahora, ¿por qué quiere matar? Lo analizo en la culpabilidad. Por celos, por odio, porque lo quiero robar y se resistió y le pegó un tiro. Ese es el motivo por el cual mató. A nivel típico no exijo, no me pregunto por qué quiso matar. Eso es una cuestión de culpabilidad.
es un elemento subjetivo, pero que se analiza en la culpabilidad. A mí me alcanza en el tipo decir, lo quiso matar porque sacó un arma y le disparó 5 tiros en el pecho. ¿Y qué otra cosa puedo esperar de pegarle 5 tiros en el pecho a una persona? Matarlo. Usar un arma de grueso calibre tan ofensiva y en el lugar donde se dispara, en la cabeza o en el pecho, significa que la persona la quiso matar. Porque además mientras le disparaba la amenazaba de muerte, supongamos. Entonces, ¿quiso matar o no quiso matar? ¿Hay dolo o no hay dolo? ¿Tuvo voluntad? ¿Tuvo conocimiento de voluntad? ¿Tenía un arma de fuego? ¿Sabía que disparaba? Bueno, ¿hay dolo de homicidio? Sí. Ahora, ¿por qué lo quería matar? Me lo voy a preguntar en la culpabilidad. El motivo, el móvil del homicidio, dice, oh, no hay móvil, o hay móvil, el móvil fue los celos. Muchas veces me sirve probatoriamente, a la acusación le va a servir para determinar quién fue el autor. Porque el marido celoso que mató, etcétera, al amante de la mujer, de la esposa, tenía un móvil. Muchas veces ocurre un homicidio y dice, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál fue el motivo? Si no hay motivo, pareciera que no podemos decir que tal persona es la autora. Entonces el móvil muchas veces está relacionado con la prueba de la autoría. Después lo vamos a estudiar. Muchas cosas después vamos a estudiar, ¿no? Queda mucho. Por último, elementos descriptivos y valorativos. Hay una gran crítica respecto de esto. ¿Por qué? Porque algunos dicen, bueno, los elementos descriptivos son aquellos que, a diferencia de los normativos o valorativos, los descriptivos son los que la persona, el intérprete, los percibe por los sentidos. Los puede ver, los puede palpar, entonces los percibe. En cambio, los normativos, los valorativos son conceptos valorativos, normativos, jurídicos, por ejemplo. Entonces, lo que es un árbol, una casa, una persona, serían conceptos descriptivos porque uno los percibe simplemente por verlo, por escucharlo, por sentirlo. En cambio, el concepto de cosa es un concepto jurídico. ¿Por qué? Porque el concepto de cosa lo define el Código de Desastre, el Código Civil. Entonces, esa es una clasificación. Algunos la critican porque dicen, bueno, en realidad todo en definitiva tiene un concepto, porque el ser humano, incluso lo que es persona jurídicamente, se define lo que es una persona. Y tiene un concepto jurídico civil, la persona, y también tiene un concepto jurídico penal. Desde el punto de vista de una persona, desde el punto de vista penal, es persona a partir de que sale del seno materno. Incluso hay varias teorías que dicen, ¿desde cuándo sale del seno materno? ¿Por qué? Porque antes, cuando existía el delito de aborto, la supresión de un feto, que no era una persona, conformaba el delito de aborto. En cambio, a partir de que nacía, conformaba el delito de homicidio, porque ya era considerada una persona. El derecho civil considera a la persona desde la concepción en el seno materno. Y desde ese momento tiene derechos y tiene derechos. Entonces, fíjense que también los conceptos que nosotros pensamos que son de la vida diaria, que parecieran puramente descriptivos, también deberían ser valorativos. Entonces, hay toda una discusión sobre lo que ustedes tienen que tener claro, que estos conceptos, estos elementos, sean descriptivos o valorativos, están en el aspecto objetivo del tipo. Depende del tipo penal, hay veces se exigen elementos descriptivos y otras veces valorativos. Por ejemplo, en el hurto, le dice el que puede ser cualquiera, cualquier ser humano, sustraer una cosa total o parcialmente ajena. El concepto de cosa y de ajeneidad pareciera que serán valorativos. El concepto de persona también podrían ser considerados valorativos o descriptivos. No importa, más allá del título, lo importante es saber que se analizan ahí en la tipicidad y saber que esta clasificación está discutida y que demasiada, digamos, importancia no tiene. Lo que tiene más importancia es esto otro de no mezclar lo que se analiza en el tipo a nivel subjetivo de lo que después hay que analizar en la culpabilidad, porque tiene consecuencias prácticas. Bueno, cierro acá porque me excedí incluso unos 4 minutos. Si tienen alguna pregunta concreta, cerramos con esto. Hasta la próxima clase. No, por favor, basta. Gracias, profe. Nos vemos.
Nos vemos, estudien. Dentro de 2 semanas nos vemos. Gracias, doctor. Buen día. Buenas tardes, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Ya terminé. Muy bien. Todo corriendo. ¿Paquito vino? Yo vi que te llevaste el auto y lo viste. Ahora lo recagaste a Rusia. No, aquí voy a ir a caminar y todo el año para la playa. Escúchame, ahora venía María a tomar unos mates. Viste que la llevó mi viejo y ni hablé con mi mamá, como estaba mi hermano. Y a lavar y me bañé. Hola, buenas tardes. Te pasaron mi número para... Ah, ¿por qué no fue a la playa con vos tu hermanita? Porque arreglé ya porque tenía 5, no sé qué estaba haciendo. Yo lo decidí a último momento. Fue a la mañana a la costa con mi vieja.
Recién terminó su clase. Debería comportarse. No me estás atando, tranquilo. Yo estoy acompañando, María. Tranquilo. ¿Qué se María? Vine a decir la parte. No vuelvo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Terminando. ¿Qué sé yo? No, seguí. ¿Y? ¿Qué?